Si buscas un libro que te suponga un reto de comprensión, intriga, resolución y entendimiento, pues quédate, porque este libro no es una lectura sencilla, rápida ni ligera de comprender a la primera. Hoy te quiero compartir algunos detalles y una reseña del libro Destruir dice, de la autora Marguerite Duras. Y vamos con unos datos. Marguerite Germaine Marie Donadieu, mejor conocida por su seudónimo Marguerite Duras, es una autora francesa a pesar de haber nacido fuera de Francia, en lo que fue la Indochina francesa, un territorio de la colonia francesa del siglo XIX. Para el año de 1932, a sus 18 años, emigró a Francia. Allí estudió Derecho, Matemáticas y Ciencias Políticas. De 1935 a 1941, trabajó como secretaria en el Ministerio de las Colonias. Tuvo que atravesar diferentes vivencias de diferente índole, entre los que destaca su matrimonio con el escritor Robert Antelme y el hijo que tuvieron, pero que tristemente murió unos días después de nacido, su romance con el escritor Dionys Mascolo, el divorcio de su primer matrimonio y haber pertenecido al Partido Comunista cerca de una década. Publica su primer libro en 1943 titulado La Impúdica. Sin embargo, fue hasta 1950 cuando su nombre comienza a ser más reconocido y popular, esto gracias a su tercer libro, Un dique contra el Pacífico. Posterior a este libro, su obra se conforma por relatos cortos y ponen en cuestión temas como la angustia y el deseo de los personajes que intentan escapar de la soledad. Si bien Destruir dice es una de las pocas novelas que en mi experiencia han representado un gran reto como lector, y además es un reto. Destruir dice es una de las novelas, de las muy pocas novelas que en mi experiencia han representado un gran reto para comprender lo que está sucediendo en la narración. Eventualmente se entiende que esta pequeña historia tiene 4 personajes, tienen conversaciones entre ellos sobre varias cosas, nada en concreto debido a ciertos factores, entre ellos la poca o nula confianza que se tienen entre ellos, la identidad de cada uno y los motivos por los que se encuentran hospedados en un hotel, lugar donde todas estas conversaciones suceden. Uno de los problemas que pueden presentarse con el paso de las páginas y los pequeños episodios de conversaciones es la dificultad de reconocer la voz narradora y a quién le pertenece. Esto es algo que resalto mucho porque por momentos no se puede identificar a los personajes ni el tiempo en que están teniendo tal o cual conversación. Uno de los detalles que me han llamado la atención es que toda la historia se construye mediante suposiciones, rumores y chismes entre los personajes involucrados, entre algunas posturas y prejuicios y sobre todo en la mezcla de los detalles que complican el entendimiento de la historia. Si bien esta novela tiene una estructura particular al no tener una secuencia de los hechos ni del orden de las conversaciones, también posee una característica que parece poco importante: el lugar donde existen estas charlas. Con casi nada de menciones, las charlas suceden dentro de una cocina y el jardín del hotel, en donde todos están hospedados. Ese detalle de la locación no destaca realmente tanto, pero es importante tomar en cuenta para identificar a los personajes que hablan en esos dos espacios. A mi parecer, considero que es una historia complicada por todo lo que ya les dijo, pero resulta un gran reto de comprensión y entendimiento de una historia sobre una mujer y los motivos reales y los chismes acerca de su estancia en este hotel. Esta historia cuenta además con una adaptación a la pantalla grande realizada en 1969, mismo año de su publicación. Esta historia, al final, la autora incluyó, y como un detalle extra, precisa que es una obra de teatro, pero solamente existen 2 escenarios, una cocina y un jardín. Los cambios de un espacio a otro, la salida de un personaje y otro, todo puede quedar casi a una libre interpretación. Además, los detalles del escenario deben ser minimalistas y conceptuales, dejando a la libre interpretación de la persona que ponga en cuestión en una obra de teatro este texto. ¿Y tú qué opinión tienes sobre este libro? ¿Has leído otro título de Marguerite Duras? Nos vemos para la próxima. Chao.